La señal, el suave pitido de la estación de comunicaciones, rompió el silencioso zumbido del puente de mando. La teniente Lisa Wright levantó la vista de la pantalla con los ojos muy abiertos. «Comandante, capto algo extraño», dijo mientras se ajustaba los auriculares. «Es débil, pero definitivamente es artificial». El comandante Eric Mason se apartó de su puesto de mando y se acercó a ella. El puente de la nave expedicionaria terrestre, Geraisen, era pequeño comparado con naves militares, pero representaba lo mejor de la tecnología de exploración humana en ese momento. Toda esa tecnología se centraba en una misteriosa señal procedente de un sector inexplorado del espacio. «¿Qué tipo de señal?», preguntó Mason, inclinándose sobre su hombro derecho. «Sigue el Código Universal de Socorro, señor, pero el lenguaje incrustado en ella». Negó con la cabeza. Nunca había visto nada igual. Mason se irguió. ¿Podría ser una nueva especie? La pregunta flotaba en el aire. La humanidad solo se había encontrado con 3 civilizaciones alienígenas desde que logró viajar más rápido que la luz hace 30 años. Cada contacto se había gestionado cuidadosamente con años de preparación y observación. «Que suba el Dr. Baker». Mason ordenó y dile a Ross que quiero los motores listos para un posible cambio de rumbo en minutos. El puente se llenó del personal superior. El Dr. William Baker, el xenobiólogo de la nave, se inclinó sobre la consola de comunicaciones mientras el ingeniero jefe Kevin Ross caminaba detrás de ellos. «La estructura no se parece a nada en nuestra base de datos», dijo Baker, sus dedos danzando por la pantalla. «Pero las matemáticas subyacentes siguen constantes universales. Alguien ahí fuera definitivamente está pidiendo ayuda». Ross se cruzó de brazos. «¿O quieren que pensemos que lo son? Podría ser una trampa. Estamos a 50 años luz del puesto humano más cercano». Mason les recordó que si alguien quería tender una trampa, hay objetivos más fáciles. Lisa apartó su silla de la consola. «He logrado identificar la fuente. Viene de un sistema estelar a unos 3 días de distancia, a máxima potencia». Mason asintió lentamente. «¿Hay alguna posibilidad de limpiar el contenido del mensaje?» «Estoy trabajando en ello». Respondió que el formato universal de socorro nos da un punto de partida para la traducción, pero el mensaje real llevará tiempo. Mason se dirigió a la pantalla principal y observó las estrellas distantes. Algo en esto parecía importante. Las regulaciones eran claras. La señal desconocida debía ser reportada a la Tierra. Comando sin desviación de los parámetros de la misión sin autorización, pero para cuando llegó la respuesta, quienquiera que la haya enviado podría haber muerto hace tiempo. «Señor», gritó Lisa, «he logrado extraer información básica. Definitivamente es una llamada de socorro. Están experimentando algún tipo de emergencia planetaria». Baker miró. «Arriba, comandante, si se trata de una nueva especie, debemos tener cuidado. Protocolos de primer contacto». «Nos contactaron». El Dr. Mason interrumpió y pidió ayuda. El puente quedó en silencio. Todos entendieron lo que Mason estaba considerando. Lisa reunió todo lo que sabemos sobre esta señal y preparó un paquete de datos para el Comando Tierra. Mason finalmente dijo: «Ross, traza un rumbo hacia el origen de la señal, pero no te involucres todavía. ¿Estás considerando responder a la llamada?» Baker dijo: «No era una pregunta». Mason asintió. «Lo estoy, pero quiero opciones antes de comprometernos». 3 horas después, el personal superior se reunió en la sala de reuniones. El proyector holográfico de la nave mostró la poca información que tenían sobre el origen de la señal. «La estrella es similar a Soul». Ross explicó: «El análisis espectral muestra al menos 4 planetas. El tercero parece estar en la zona habitable». Lisa se paró a su lado. «He avanzado con la traducción. Parece ser de una especie que se hace llamar Novali. Están experimentando lo que describen como perturbaciones gravitacionales que acaban con el mundo». «Terremotos». Mason preguntó: «Possiblement». Lisa respondió, pero su lenguaje usa términos que sugieren esto. Son eventos sin precedentes para ellos. El Dr. Baker se aclaró la garganta. «Comandante, debo insistir en que nos acerquemos con extrema precaución. Si estos extraterrestres evolucionaron en un mundo con actividad tectónica limitada, lo que consideramos temblores menores podría parecerles catastrófico». Mason reflexionó. «Está sugiriendo que podrían no estar adaptados a eventos geológicos como nosotros». Baker asintió. «No todos los mundos son como la Tierra. Algunos tienen una actividad geológica mínima,
Una gravedad más débil, menos desastres naturales. Las especies de tales entornos tendrían adaptaciones fisiológicas muy diferentes. Mason se volvió hacia Paula Sanders, la oficial de navegación. Paula, ¿qué nos dicen nuestros escáneres sobre este planeta desde nuestra distancia actual? No mucho, admitió, pero el sistema estelar no muestra ninguna actividad inusual que pudiera causar anomalías gravitacionales repentinas. Mason tamborileó con los dedos sobre la mesa. Así que o estos Novali están experimentando eventos geológicos normales que no están preparados para manejar, o algo artificial está causando estas perturbaciones. Ross añadió que han pedido ayuda. Mason finalmente se puso de pie. Las regulaciones de la Tierra son claras. Deberíamos informar esto y esperar instrucciones, pero eso podría llevar semanas. Y esta gente podría no tener semanas. Miró alrededor de la mesa. Quiero honestidad. Opiniones, ¿vamos? Lisa habló primero. Sí, señor. Por eso estamos aquí, ¿no? Para contactar y ayudar si podemos. La oportunidad científica no tiene precedentes. Baker admitió, pero debemos prepararnos para un choque cultural significativo en ambos lados. Ross se encogió de hombros. Los motores están listos cuando dé la orden, comandante. Después de escuchar a todos, Mason tomó su decisión. Enviaremos el informe a la Tierra según sea necesario, pero no esperaremos una respuesta. Planifiquemos un rumbo. Velocidad máxima segura. Dígale a la tripulación que se prepare para los escenarios del primer contacto. Al terminar la reunión, Mason llevó a Baker aparte. Doctor. Usted mencionó diferencias fisiológicas. ¿Podrían ser significativas? Baker asintió con seriedad. Comandante. La Tierra es lo que los xenobiólogos llaman un mundo mortal. Alta gravedad extrema. Variaciones de temperatura. Actividad tectónica. Flora y fauna diversa y peligrosa. Los humanos evolucionaron para sobrevivir a estas condiciones. La mayoría de los mundos habitables sobre los que hemos teorizado serían mucho más estables, con formas de vida adaptadas a entornos menos desafiantes. ¿Cree que estos Novali podrían vernos como peligrosos? Mason preguntó. Podrían vernos como aterradores. Baker respondió. Imagina conocer a alguien que pueda sobrevivir a condiciones que matarían a toda tu especie. Necesitamos estar preparados para esa reacción. Mason no había considerado este ángulo. Los humanos siempre se habían considerado frágiles en comparación con el duro universo. La idea de que pudieran ser los peligrosos era inquietante. 8 horas después, el EV Geraisen activó su motor más rápido que la luz. Saltando hacia las coordenadas incrustadas en la señal de socorro, mientras las estrellas se difuminaban a su alrededor, nadie de la tripulación se dio cuenta de que estaban a punto de convertirse en los seres más temidos y respetados en ese rincón de la galaxia. Los habitantes de los mundos de la muerte respondieron a una llamada de ayuda. Primer contacto. 3 días pasaron rápidamente a bordo del EV Geraisen. La tripulación se preparó para cualquier posible escenario de primer contacto que pudieran imaginar. La embajadora Meera Allen, quien había permanecido callada durante la mayor parte del viaje, ahora ocupaba el centro del escenario. Recuerden, le dijo al equipo de aterrizaje mientras se reunían en la bahía del transbordador, no tenemos ni idea de cómo nos percibirán estos extraterrestres. Nuestra propia biología podría parecerles amenazante. El comandante Eric Mason asintió. Seguiremos su ejemplo. Embajador, esta es su área de especialización. El equipo de aterrizaje estaba formado por Mason Allen, el Dr. Baker, el teniente Wright, el ingeniero jefe Ross y el sargento Pete Collins, quien dirigía un pequeño destacamento de seguridad. Vestían trajes de exploración estándar sin armas visibles, aunque Collins había insistido en que las armas cortas se guardaran en compartimentos cerrados. La voz de Paula anunció la aproximación final por el sistema de comunicación de la nave. Al entrar en órbita alrededor del tercer planeta, la pantalla mostraba un hermoso mundo bajo ellos. A diferencia de los remolinos azules y blancos de la Tierra, este planeta mostraba amplios patrones de púrpura y verde. Las lecturas de la atmósfera mostraban que era respirable, pero con un mayor contenido de oxígeno que la Tierra. Es hermoso. Lisa dijo que, al estudiar las lecturas, la gravedad es aproximadamente 0.7 del estándar terrestre. Los rangos de temperatura son leves. No se detectó actividad tectónica significativa. El Dr. Baker frunció el ceño. Entonces, ¿qué podría estar causando estas perturbaciones gravitacionales? Informaron que Mason se dirigió a Ross. ¿Alguna teoría podría ser artificial?
El ingeniero sugirió que lo que ellos consideran una perturbación importante apenas se registraría en nuestras básculas. Los sensores de la nave detectaron un asentamiento cerca de donde se originó la señal de socorro. Después de varios intentos de comunicación, finalmente recibieron una respuesta, una serie de secuencias matemáticas que Lisa identificó rápidamente como coordenadas de aterrizaje. Nos invitan a bajar, dijo. Mason miró a Alan. Embajador. Aceptamos, respondió ella, pero con cautela. El transbordador descendió a través de la atmósfera con facilidad. Al acercarse a la zona de aterrizaje designada, vieron un grupo de figuras esperándolos. Las cámaras del transbordador se acercaron, ofreciéndoles el primer vistazo de los Novali. Se erguían sobre dos piernas como humanos, pero eran mucho más altos y delgados. Su piel tenía un tinte azulado y parecía brillar a la luz del sol. Sus cabezas eran alargadas, con grandes ojos multifacéticos que le recordaron a Baker los ojos de un insecto, aunque sus rostros tenían rasgos más o menos análogos a los de los humanos. Parecían estar reunidos a una distancia segura. Alan observó que eso sugiere precaución, pero no miedo absoluto. Cuando el transbordador aterrizó, Mason respiró hondo. Hagamos historia. El equipo salió lentamente, con Alan a la cabeza. El aire se sentía ligero y dulce en sus pulmones. La menor gravedad los hacía sentir extrañamente optimistas. Los Novali observaban desde unos 50 metros de distancia. Una figura adornada con ropas ondulantes que atrapaban la brisa dio un paso al frente. Alan levantó las manos vacías en un gesto universal de paz y dio varios pasos. Hacia los extraterrestres, el líder. Novali imitó el gesto y luego emitió un sonido como el de las campanas de viento. El traductor universal de Lisa captó los patrones rápidamente. Saludos, seres, forma inesperada. Envías máquinas. Alan parecía confundido, pero respondió con cuidado. Somos humanos del planeta Tierra. Recibí tu señal de socorro y acudí a ayudar. La traducción fue recíproca. La reacción de Nali fue inmediata y dramática. Todo el grupo retrocedió varios pasos. El lenguaje corporal del líder cambió por completo. Vinieron ustedes mismos, no máquinas. Son seres vivos. Sí. Alan confirmó, somos seres vivos que escucharon su llamada de auxilio. Los Mbali comenzaron a comunicarse rápidamente entre sí. Su lenguaje musical era demasiado rápido para que el traductor pudiera seguirlo. La figura principal finalmente se volvió hacia ellos. Eres del mundo de la muerte. Sobreviviste al aplastamiento. El dottore Baker dio un paso al frente. Creo que se refieren a la gravedad de la Tierra. Para ellos, nuestro mundo parecería aplastantemente pesado. El líder Novali se acercó con cautela. Soy Zyblick, representante de los Novali. Vienes de un mundo que creíamos que no podía albergar vida inteligente. Eres un mundo de la muerte. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Alan mantuvo la calma. Postura diplomática. Vinimos porque necesitabas ayuda. Nuestras diferencias no tienen por qué ser aterradoras. Civic pareció considerar esto. Sigue al anciano tren. Hablara contigo. Los humanos siguieron a Cibe hacia una colección de estructuras elegantes. A diferencia de las construcciones humanas, parecían surgir del suelo con amplias curvas orgánicas que se fundían con el paisaje. Mientras caminaban, Mason notó la diferencia en los movimientos de los Novali. Sus pasos eran ligeros y casi flotantes, perfectamente adaptados a su mundo de baja gravedad. En contraste, los humanos, incluso en la gravedad más baja, se movían con lo que debió parecer una fuerza y un peso excesivos dentro de la estructura más grande que conocieron. El anciano Ten, que parecía mayor que los demás, con la piel descolorida a un azul pálido, reaccionó de forma aún más pronunciada que la de Civix. No deberías existir, dijo Tran sin rodeos una vez que las traducciones se pusieron al día. Mundos con tu gravedad, tus desastres, tus depredadores, no producen seres pensantes, solo producen sufrimiento. Baker intercambió miradas con Mason. Su camino evolutivo debe haber sido muy diferente al nuestro, susurró. Alan se dirigió al anciano. Evolucionamos en condiciones difíciles. Sí, pero esos desafíos nos hicieron adaptables e ingeniosos. Vinimos aquí porque tu señal de socorro indicó que enfrentas un problema. Queremos ayudar. Sus grandes ojos los estudiaron de cerca. El suelo tiembla, nunca antes había sucedido. Muchos han muerto. Nuestras estructuras se agrietan. El aire mismo parece empujar y tirar. Curiosamente,
Nuestros científicos no pueden explicarlo. Ross dio un paso al frente. Estás describiendo lo que llamaríamos terremotos y anomalías gravitacionales. ¿Podrías mostrarnos tus mediciones? Tus datos. Luego dudó. ¿De verdad viniste a ayudar? No sabiendo nada de nosotros. Eso es lo que hacen los humanos. Mason simplemente dijo, cuando alguien pide ayuda, respondemos. Esto pareció confundir aún más a los Navali después de un largo silencio. Luego les indicó que lo siguieran. Te lo mostraré, pero primero debes entender algo importante. Lo que estamos experimentando sería trivial en tu mundo, pero para nosotros es la extinción. Mientras seguían al anciano Tren, adentrándose en el asentamiento Novali. Los humanos comenzaron a comprender cuán diferentes eran sus nuevos aliados y cuán extraños y aterradores los encontraban los Novali. Criaturas que habían evolucionado en condiciones que los Novali consideraban imposibles de sobrevivir. El anciano Tren condujo a los humanos a un gran edificio con forma de cúpula en el centro del asentamiento Novali. Dentro, docenas de alienígenas azules y altos trabajaban en paneles de control curvos. Sus movimientos parecían apresurados y temerosos. Este es nuestro centro científico. Luego explicó, nos hemos reunido aquí para estudiar los temblores del suelo. El Dr. William Baker se acercó a una de las pantallas. Las imágenes mostraban patrones de ondas que reconoció de inmediato. Son lecturas sísmicas, dijo, pero son increíblemente pequeñas. Sus ojos multifacéticos parpadearon rápidamente. Pequeños, estos son los temblores más violentos de nuestra historia registrada. El comandante Eric Mason y el ingeniero jefe Kevin Ross intercambiaron miradas. Ross susurró, lo que muestran apenas se registraría como un temblor en la Tierra. La doctora Susan Miller, la oficial médica de la nave que se había unido al equipo en la superficie, estaba estudiando a los Navali. Comandante, su estructura ósea es diferente a la nuestra, dijo en voz baja. Mucho más ligeros y frágiles, incluso en su menor gravedad, han evolucionado para la estabilidad en lugar de la fuerza. Mason asintió. Lo que para nosotros no parece nada, podría ser devastador para ellos. Una alarma repentina sonó en toda la instalación. Los Navali comenzaron a moverse con lo que parecía pánico. Sus movimientos, normalmente gráciles, se volvieron espasmódicos y desorganizados. ¿Qué está pasando?, preguntó el embajador Allen. Hay un temblor, gritó Civic. Todos, prepárense. Los humanos miraron a su alrededor confundidos. No sentían nada. Entonces, gradualmente, notaron una leve vibración en el suelo, tan leve que en la Tierra la habrían ignorado por completo. Sin embargo, los Navali estaban aterrorizados. Varios cayeron al suelo, incapaces de mantener el equilibrio en el suave balanceo del anciano. Ne se aferró a él. Un pilar de apoyo, el miedo evidente en sus ojos. Sin dudarlo, los humanos se desplegaron para ayudar a Mason y el sargento Collins estabilizó a unos Navali que estaban a punto de caer. El Dr. Miller corrió a revisar a un anciano que se había desplomado. La teniente Lisa Wright sintió que la vibración aumentaba ligeramente y observó con asombro cómo aparecía una pequeña grieta en una de las paredes. Para ella, no parecía nada grave, pero para los Navali era catastrófico. Sus edificios no están diseñados para ningún movimiento, comprendió Ross en voz alta. Nunca lo han necesitado. Mason tomó una decisión rápida. Ross, vuelve a la lanzadera y consigue los estabilizadores portátiles que usamos para los campamentos en los mundos sísmicos. Los dos tripulantes asintieron y salieron corriendo del edificio. Su simple carrera causó más vibraciones que el temblor en sí, lo que provocó que varios Navali se encogieran de miedo al salir. Mason se volvió hacia el Dr. Baker. ¿Qué podría estar causando estos temblores? Su planeta no debería tener mucha actividad tectónica. Baker negó con la cabeza. No es natural. Algo genera estas ondas artificialmente. El temblor disminuyó después de unos 2 minutos. Para los humanos, apenas había sido perceptible, pero la sala Navali estaba desordenada. Varios instrumentos delicados se habían caído y se habían hecho añicos. La grieta en la pared se había ensanchado ligeramente. 7 murieron en el último temblor. Luego dijo con voz temblorosa, nuestros edificios se derrumban. Nuestra gente no puede soportar el movimiento. El teniente Frank García, piloto del transbordador especializado en navegación gravitacional, estaba estudiando el equipo de monitoreo del Navali. Estas lecturas no tienen sentido para la actividad sísmica natural. Dijo que las ondas son demasiado regulares y tienen patrones.
Ross y Wright regresaron con varios dispositivos. Rápidamente los colocaron por la sala. Ross los activó y un tenue campo azul. Distribuidos desde cada unidad, estos deberían amortiguar cualquier vibración en esta área inmediata. Ross explicó que los Novali observaban con asombro. Tienen tecnología que detiene los temblores. Cibelic preguntó, no exactamente. Ross respondió, son solo estabilizadores portátiles. Crean un campo que reduce la vibración. Los usamos para equipos sensibles en planetas inestables. Luego, avanzó. Con cautela, su especie visita mundos inestables regularmente por decisión propia. La Tierra misma tiene terremotos miles de veces más potentes que el que acaban de experimentar, explicó Mason con suavidad. Nos hemos adaptado a ellos tanto biológica como tecnológicamente. Los Novali se reunieron alrededor de los humanos. Su miedo ahora se mezclaba con fascinación. Uno de ellos extendió la mano tímidamente para tocar el brazo del sargento Collins. Tan denso, susurró el Novali. Tan pesado, explicó el Dr. Miller al grupo. Los humanos evolucionaron en una gravedad casi 1,5 veces más fuerte que la que experimentan aquí. Nuestros huesos y músculos tuvieron que volverse densos y fuertes para soportar nuestros cuerpos. Mientras esta conversación continuaba, Ross y García examinaban los datos de los sistemas de monitoreo de Novali. El comandante Ross gritó, creo que encontramos algo. Estas vibraciones. Tiene un punto de origen. Mostró un mapa que mostraba una ubicación a unos 20 km del asentamiento. ¿Qué hay allí? Mason le preguntó a Trent, el anciano. Dudó antes de responder, nuestra nueva planta de generación de energía se completó justo antes de que comenzaran los temblores. Ross y García se miraron. Eso no puede ser una coincidencia. García dijo que otro temblor comenzó, ligeramente más fuerte que el anterior, fuera del área protegida de los estabilizadores. Novali tropezó y cayó dentro del campo. Los humanos que lo protegían no sintieron casi nada. Mason tomó otra decisión rápida, necesitamos ver esta planta de energía. Algo está causando estas vibraciones. Imposible, exclamó. El viaje es demasiado peligroso durante los temblores. Novali podría sobrevivir. Mason miró a su equipo. No somos Novali. Ross García, Dr. Baker. Están conmigo. Los demás quédense aquí y ayuden a Novali con estos estabilizadores. El embajador Alan se apartó. Mason, comandante, esto va más allá de los parámetros originales de nuestra misión. Esta gente necesita nuestra ayuda. Mason respondió con firmeza, estamos únicamente capaces de proporcionarlo. La noticia de las habilidades humanas se extendió rápidamente por el asentamiento mientras el equipo de Mason se preparaba para partir hacia las instalaciones energéticas. Muchos Novali se reunieron para observarlos. Los niños señalaron y susurraron sobre los habitantes de los mundos de la muerte que podían caminar con firmeza. Incluso durante los temblores, un joven Novali se acercó a Paula Sanders, quien había bajado de la nave para ayudar con las comunicaciones. ¿Es cierto que vienen de un mundo que tiembla y arde constantemente?, preguntó el niño. Paula sonrió suavemente. Nuestro mundo tiene sus peligros. Sí, pero también es hermoso. Los desafíos nos hicieron fuertes. Mientras el equipo de Mason partía en la lanzadera, los humanos restantes instalaron más estabilizadores por todo el asentamiento. Los Navali observaron con asombro cómo los humanos llevaban equipo que habría requerido máquinas para que su propia gente se moviera. La DRA. Miller examinó a varios Navali heridos, adaptando cuidadosamente su tratamiento a su frágil fisiología. Sus cuerpos no solo son físicamente más débiles, explicó al embajador Aye. Toda su bioquímica está adaptada para la estabilidad, en lugar de la resiliencia. Incluso el estrés leve puede causar daños a todo el sistema. Alan asintió. Pensativo, estamos viendo el verdadero significado de extraterrestre aquí, no solo apariencias diferentes, sino trayectorias evolutivas fundamentalmente diferentes. Sobre el asentamiento, el horizonte EV continuó sus escaneos del planeta. Las lecturas confirmaron lo que Ross sospechaba. Algo en la instalación energética estaba generando ondas gravitacionales artificiales cada vez más fuertes y frecuentes. El destino de los Navali ahora recaía en seres que alguna vez creyeron imposibles de existir. Criaturas de un mundo mortal para quienes la crisis y el peligro eran simplemente hechos cotidianos. La pequeña lanzadera voló a baja altura sobre el paisaje verde púrpura del mundo Navali.
El comandante Eric Mason estudió el terreno a través de la ventana mientras Ross y García analizaban los datos de los sensores de la nave. La instalación energética debería estar justo al otro lado de esa cresta. García señaló una línea de colinas bajas. Más adelante, el Dr. Baker revisaba la información que los Novali habían compartido sobre su tecnología energética. Parece que recientemente desarrollaron una forma de obtener energía de los campos subespaciales. El concepto es similar a nuestros primeros experimentos con manipulación de la gravedad, pero su enfoque es diferente y potencialmente peligroso. Ross añadió, si están accediendo al subespacio sin la contención adecuada, eso podría explicar las ondas gravitacionales que observamos. El transbordador coronó la cresta y la instalación apareció a la vista. A diferencia de las elegantes estructuras orgánicas del asentamiento Novali, este edificio era angular y utilitario. Una gran cúpula en el centro pulsaba con una tenue luz azul que no se parecía a la arquitectura Novali. Mason observó que no lo era. Baker confirmó que, según estos archivos, compraron esta tecnología a otra especie llamada Benar. Los Navali no tenían la capacidad física para construirla ellos mismos. Los sensores del transbordador comenzaron a captar lecturas más fuertes a medida que se acercaban. Las perturbaciones gravitacionales definitivamente vienen de aquí, dijo García. Y se están volviendo más fuertes. Mason tomó la decisión de bajarnos. Necesitamos ver qué está sucediendo dentro. Aterrizaron el transbordador a una distancia segura de la instalación. Al salir, pudieron sentir las vibraciones con mayor claridad, aún menores para los estándares de la Tierra, pero notablemente más fuertes que en el asentamiento. Los operadores de Navali debieron haber evacuado. Baker dijo que, al notar la ausencia de movimiento alrededor de la instalación, el equipo se puso trajes ambientales ligeros como precaución y se acercó a la entrada principal. La puerta estaba sellada, pero Ross descifró rápidamente el sencillo mecanismo de cierre dentro de la instalación. El silencio era inquietante. Las estaciones de control Novali estaban abandonadas. Algunas mostraban señales de una salida apresurada. Las pantallas mostraban lecturas en idioma Novali, muchas de ellas parpadeando con símbolos de advertencia. Se marcaron a toda prisa. Mason observó. Ross se dirigió de inmediato a lo que parecía ser la interfaz de control principal. Este sistema sigue funcionando, pero claramente funciona mal. Estudió las pantallas. El software de traducción tiene dificultades con los términos técnicos, pero creo que su campo de contención está fallando. Baker se unió a él. La tecnología Binar está diseñada para seres con mucha mayor resistencia física que los Novali. Probablemente no podrían con los procedimientos de mantenimiento. Un temblor repentino y más fuerte sacudió las instalaciones. El equipo se cayó de los estantes. Apareció una grieta en una pared. Eso es solo un 2.0 en la escala Arter de la Tierra, comentó García, pero está empeorando. Ross ya estaba trabajando en el panel de control. El generador principal está por ahí, dijo, señalando una puerta sellada. Según estas lecturas, el campo de contención tiene un 30% de integridad. ¿Puedes apagarlo? Mason. Preguntó. Ross negó con la cabeza. No desde aquí. Los protocolos de emergencia requieren una intervención física en el núcleo, que los Novali no pudieron realizar porque las vibraciones eran demasiado fuertes. Baker se dio cuenta. Mason asintió con gravedad. Pero podemos. Activó su comunicador. Mason al Dr. Miller. ¿Cuál es la situación en el asentamiento? La voz de Miller llegó con estática. Los temblores están empeorando. Comandante, hemos instalado estabilizadores en áreas críticas, pero los Novali están teniendo dificultades. Su centro médico se derrumbó. Encontramos la fuente. Mason. Respondió. Vamos a intentar apagarlo. Tengan cuidado. Miller advirtió al próximo asentamiento. Acaban de informar de un fallo estructural completo. Están evacuando hacia nuestra posición. Mason. Se volvió hacia su equipo. Ross, tú y yo entraremos al núcleo. Baker García. Monitorea desde aquí y mantén la lanzadera lista por si necesitamos irnos rápidamente. Ross recogió herramientas de su equipo, mientras Mason revisaba las lecturas ambientales. Los niveles de radiación son elevados, pero dentro de los límites seguros para nuestros trajes. Las fluctuaciones de la gravedad están aumentando. Se acercaron a la puerta sellada que conduce al núcleo. Ross examinó el mecanismo de bloqueo. Está diseñado para evitar la entrada durante la operación activa.
Bernard debió haber asumido que nadie sería tan estúpido. Para entrar mientras el generador está funcionando, nunca se encontraron con humanos, dijo Mason con una sonrisa sombría. Ross ignoró los protocolos de seguridad y la pesada puerta se abrió. Dentro había una cámara dominada por una esfera pulsante de energía azul y blanca suspendida entre dos enormes pilones. El aire mismo parecía oscilar y distorsionarse a su alrededor. Ese es el grifo subespacial, dijo Ross alzando la voz por encima del zumbido creciente. El campo de contención está fallando, dejando que la energía gravitacional se filtre al espacio normal. Mason señaló una estación de control al otro lado de la habitación. ¿Podemos apagarla desde allí? Ross asintió. Deberíamos poder hacerlo, pero tendremos que cruzar la cámara. El suelo temblaba continuamente mientras entraban en la cámara. Podían sentir fuerzas extrañas que tiraban de ellos. A veces se sentían más pesados, a veces más ligeros, mientras la gravedad misma fluctuaba a su alrededor. Esto destrozaría a un Nali, murmuró Ross mientras cruzaban la habitación con cuidado, preparándose para las fuerzas cambiantes. En la estación de control, Ross evaluó rápidamente la secuencia de apagado. Es sencillo, pero hay un problema físico. Componente: esas dos palancas deben accionarse simultáneamente para iniciar el apagado de emergencia. Las palancas estaban separadas por 5 metros, claramente diseñadas para 2 operadores. Mason se posicionó en una, mientras que Ross se movió a la otra, según mi cuenta. Mason llamó al 3, 2, 1. Bajaron las palancas a la vez por un momento. No pasó nada. Luego, la esfera azul y blanca comenzó a pulsar más rápido. ¿Se está apagando?, preguntó Mason. Ross revisó las lecturas. No, está entrando en una falla en cascada. La contención está colapsando por completo. La esfera se expandió repentinamente y una ola de fuerza gravitacional los impactó. Mason fue lanzado contra una pared, pero logró mantenerse en pie. Ross se agarró al panel de control para evitar ser arrastrado. Necesitamos desactivar manualmente el acoplamiento de potencia, gritó Ross por encima del rugido creciente del generador averiado. Señaló una caja de conexiones cerca de la base de una de las torres. Mason luchó contra la gravedad fluctuante, a veces casi flotando, a veces arrastrándose bajo fuerzas que duplican la fuerza normal de la Tierra. Cuando llegó a la caja de conexiones, Mason vio el problema de inmediato. El mecanismo de seguridad se había fundido en la posición activa. Necesitaría romper físicamente la conexión. Necesito tirar del acoplamiento principal, le gritó a Ross. Voy a necesitar toda mi fuerza. Ross asintió, todavía aferrado al panel de control. Hazlo. Mason se apoyó contra el pilono y agarró el enorme acoplamiento. Incluso para sus músculos terrestres, era un peso tremendo. Tiró con todas sus fuerzas, sintiendo que el metal comenzaba a doblarse en el asentamiento. Los Navali observaron aterrorizados cómo su mundo se sacudía con más violencia que nunca. Los estabilizadores humanos luchaban por compensar. El embajador Alan y el Dr. Miller trabajaron incansablemente para mantener la calma de los alienígenas. De repente, un joven Navali señaló al cielo. Un pulso de energía azul se extendió por el horizonte y se disipó. Momentos después, el suelo dejó de temblar. De vuelta en las instalaciones, Mason se sentó exhausto en el suelo de la sala del generador, ahora silenciosa. La esfera azul y blanca había desaparecido a su lado. Ross comprobó las lecturas de su escáner portátil, potencia de salida 0, campo gravitacional normalizándose. Ross informó con una sonrisa cansada: «Lo lograste, comandante Mason». Se quedó de pie lentamente, sintiendo el dolor en los músculos. «Lo logramos. Regresemos al asentamiento». Al salir de las instalaciones, Baker y García corrieron a su encuentro. «Los temblores han cesado por completo». Baker informó con entusiasmo que el asentamiento requiere actualizaciones. Mason miró a su equipo con orgullo. Les dijo que los habitantes de los mundos de la muerte acababan de resolver su problema. Cuando el equipo del comandante Mason regresó al asentamiento de Novali, encontraron una recepción muy diferente a la de su llegada. Los alienígenas ya no se encogían de miedo, sino que se reunieron alrededor de los humanos. Sus voces musicales creaban un coro de sonidos que los traductores interpretaron como agradecimientos y alabanzas. El anciano Tren se acercó a Mason con un gesto ceremonial y una ligera reverencia. «Es salvado a nuestra gente». Los temblores han cesado por completo. La instalación energética utilizaba tecnología que tu gente no estaba físicamente adaptada para mantener, explicó Mason.
Los sistemas de contención requerían operadores que pudieran funcionar con gravedad fluctuante. El embajador Allen dio un paso al frente. Estaremos encantados de ayudarles a modificar la tecnología para que se adapte mejor a sus necesidades o a capacitar a su gente en alternativas más seguras. El Consejo de Novali se había reunido. En su sala de reuniones central, las paredes curvas estaban decoradas con imágenes del horizonte EV y representaciones estilizadas de humanos que se alzaban firmes contra líneas onduladas que representaban los temblores gravitacionales. Convocamos una reunión de emergencia de todos los líderes de la colonia y anunciamos: muchos viajan aquí para reunirse con los habitantes de los mundos de la muerte que nos salvaron. La DRA. Miller había pasado el último día tratando a Novali herido. Se unió a Mason y Allen al entrar en la sala del consejo. Su sociedad se está recuperando rápidamente, informó. Son notablemente resistentes mentalmente, incluso si sus cuerpos son más frágiles que los nuestros. Dentro de la cámara se habían reunido decenas de líderes Novali. Algunos habían viajado desde colonias al otro lado de su mundo. Todos miraban con fascinación a los humanos que deseaban que comprendieran cómo podían evolucionar seres como ustedes. Luego, mientras los humanos tomaban asientos especialmente reforzados para su mayor peso, explicaron: nuestros científicos creían que mundos como el suyo solo podían producir formas de vida simples. El Dr. Baker sonrió. La evolución encuentra una manera de afrontar los desafíos de nuestro mundo. Nos impulsó a desarrollar cuerpos más fuertes, habilidades más complejas para resolver problemas y una mayor cooperación. Una anciana Nali se inclinó hacia adelante. Es cierto que pueden sobrevivir en temperaturas que varían en más de 20 grados y que su mundo experimenta desastres naturales con regularidad. Mason asintió. La Tierra tiene desiertos donde las temperaturas superan los 40 durante el día y caen por debajo del punto de congelación por la noche. Tenemos tormentas, terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. Todo lo que moldeó nuestra evolución. Los Mbali murmuraron entre sí, claramente luchando por imaginar un entorno tan hostil produciendo vida inteligente. Hemos recibido una comunicación de su nave. Luego dijo, cambiando de tema: su almirante Brooks desea hablar con usted. Mason no se sorprendió de que el comando terrestre finalmente hubiera respondido a su informe inicial. Deberíamos atender esta llamada en privado en una cámara más pequeña. El equipo humano se reunió alrededor de una terminal de comunicaciones. El rostro severo del almirante Alan Brooks apareció en la pantalla. Comandante Mason, usted violó directamente los protocolos de primer contacto. El almirante comenzó sin preámbulos. Sí. Señor Mason respondió: recibimos una llamada de socorro y consideramos necesaria una respuesta inmediata. La expresión de Brooks se suavizó ligeramente y parece que su juicio fue correcto. Los informes preliminares que ha enviado son fascinantes. Una especie que evolucionó en un mundo con mínimos desafíos ambientales. Son físicamente frágiles para nuestros estándares, explicó Sir Baker, pero altamente inteligentes y tecnológicamente avanzados en muchos sentidos. Nos llaman habitantes de los mundos de la muerte. Alan añadió: nuestras adaptaciones naturales a las condiciones de la Tierra les parecen casi sobrehumanas. El almirante Brooks se reclinó en su silla. Esto cambia nuestra comprensión de la posible vida inteligente en la galaxia. La mayoría de nuestros protocolos de primer contacto asumían que las especies tendrían capacidades físicas similares a las nuestras. Se le permitió establecer relaciones diplomáticas formales. Sir Alan solicitó. Brooks asintió. Concedido. Esta es una oportunidad que no podemos perder. Enviaré 2 naves más a su ubicación con personal diplomático y científico adicional. Después de que terminó la llamada, Mason se volvió hacia su equipo. Parece que nos quedaremos un rato más. Se reincorporaron al Consejo de Novali, donde Tren les estaba explicando algo. Los líderes reunidos guardaron silencio cuando los humanos entraron en la sala. Hemos estado discutiendo su lugar en la galaxia. Luego dijeron: deben saber que su Tierra está clasificada en los registros galácticos como un mundo mortal de clase 12, uno de los entornos más extremos conocidos para albergar vida inteligente. Ross levantó una ceja. Hay un sistema de clasificación. Sí, respondió. Creada por la Concordia Galáctica, una alianza informal de especies espaciales. Los Novali son miembros relativamente nuevos. ¿Y dónde están los Novali a esta escala?, preguntó el Dr. Miller. Evolucionamos en un mundo de clase 2 estable con amenazas ambientales mínimas. Tren explicó que la mayoría de las especies inteligentes conocidas provienen de mundos de clase 1 a 4.
Mason se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas otras especies de clase 12 hay en este mundo? Conquistaron a los líderes Novali. Intercambiaron miradas. Ninguno respondió. Hasta ahora se creía imposible. El embajador Alan comprendió de inmediato las implicaciones. Así que los humanos representan algo completamente nuevo para su comunidad galáctica. Sí. Entonces, de acuerdo, son físicamente más fuertes, más resistentes y más adaptables. Más que cualquier especie inteligente conocida, esto los hace valiosos a ambos. Y dudó. El aterrador Mason sugirió sus ojos multifacéticos. Parpadeó en reconocimiento a algunos. Quizás, pero viniste a ayudar a desconocidos. A pesar del riesgo, eso habla de algo más allá de los atributos físicos. En los días siguientes, los humanos y Novali trabajaron juntos para reconstruir estructuras dañadas y modificar las instalaciones de energía. Los humanos descubrieron que muchas tareas que los Novali consideraban físicamente imposibles eran sencillas para ellos. A su vez, los Navali compartieron tecnologías y conocimientos científicos que la humanidad aún no había desarrollado. La noticia se extendió rápidamente por la galaxia. Concordia sobre la nueva especie del mundo de la muerte. Naves de otros mundos comenzaron a llegar a la órbita, curiosos por estos seres extraños y fuertes que habían evolucionado en condiciones que la mayoría consideraba imposibles para la vida compleja. La noche anterior. Las naves terrestres adicionales debían llegar. Mason se quedó con. Luego, en un balcón con vistas al asentamiento, el crepúsculo teñido de púrpura proyectó larga sombra sobre el paisaje. Tu llegada ha cambiado todo para nosotros. Dan dijo en voz baja, no solo porque resolviste nuestra crisis inmediata, sino porque nos has mostrado posibilidades que nunca imaginamos. Mason observó cómo los humanos y Novali trabajaban codo con codo, cada uno compensando las limitaciones de los demás. Eso es lo que ofrecen los diferentes caminos evolutivos. Donde ves nuestra fuerza como notable, vemos tu tecnología y comprensión científica como igualmente impresionantes. El Concord ha debatido durante mucho tiempo si la vida podría evolucionar en condiciones extremas. Treen continuó, ahora sabemos no solo que puede, sino que tales condiciones producen capacidades únicas que nunca desarrollamos. Un mensaje llegó a través del comunicador de Mason. Las naves terrestres habían llegado antes de lo previsto y estaban estableciendo órbita. Parece que nuestros mundos se están conectando oficialmente ahora, dijo Mason e hizo un gesto que los humanos habían aprendido que era el equivalente naval de una sonrisa. Los habitantes de The Outworld que vinieron a nuestro rescate serán bienvenidos en toda la galaxia, no temidos, sino valorados por las mismas adaptaciones que los hacen únicos. Al caer la noche sobre el mundo alienígena, dos especies nacidas de caminos evolutivos muy diferentes permanecieron juntas, mirando las estrellas que ya no los separaban. Una señal de socorro había traído a los habitantes de The Outworld a su mundo y el universo nunca volvería a ser el mismo.